¿Alguna vez has sentido que el cielo está en silencio? Hoy te contamos la historia de Saúl, un rey que lo tuvo todo y lo perdió por su orgullo. Prepárate para un viaje oscuro y sobrenatural. Suscríbete y quédate hasta el final para descubrir su condena. El viento aullaba en el campamento de Israel como un lamento que nadie escuchaba. Saúl, rey ungido, estaba solo en su tienda, con la corona ladeada sobre su frente sudorosa. Sus ojos, inyectados de miedo, buscaban respuestas en las sombras, pero Dios guardaba silencio. Había sido un líder glorioso, elegido por el mismo Samuel. Las victorias contra los amalecitas aún resonaban en su memoria. Pero ahora, los filisteos acampaban en Sunem, listos para aplastar a Israel. Saúl temblaba, no por el frío, sino por el vacío en su alma. Oró, suplicante, con las manos apretadas hasta que los nudillos palidecieron. Nada, ni una voz, ni un sueño, ni un susurro divino. Los profetas, que una vez hablaron en nombre de Dios, ahora callaban. Sus consejeros lo evitaban, como si su desgracia fuera contagiosa. Saúl recordaba el día en que desobedeció a Samuel. Había ofrecido un sacrificio prohibido, confiando en su propio juicio. «No soy suficiente», murmuró, mientras el peso de sus errores lo aplastaba. Dios lo había rechazado, y el trono ya no se sentía suyo. En el silencio, su mente se quebraba. Los filisteos no eran solo un ejército, eran un recordatorio de su fracaso. Cada paso de sus sandalias en la tierra polvorienta sonaba como un tambor de guerra, acercándose. Saúl necesitaba una señal, una guía, cualquier cosa. Se levantó, tambaleante, y llamó a dos de sus hombres más leales. «No hay tiempo», dijo con voz rota. Sus ojos brillaban con una idea desesperada, una que lo haría traicionar todo lo que una vez defendió. La noche sería su aliada. Saúl había prohibido la adivinación en Israel. Las médium y los hechiceros fueron expulsados bajo pena de muerte. Él mismo lo decretó, siguiendo la ley de Dios. Pero ahora, en su desesperación, esas leyes parecían lejanas, irrelevantes. «Hay una mujer en Endor», susurró uno de sus hombres, con cautela, «una médium oculta en las sombras, conocida por invocar espíritus». Saúl no dudó. «Iremos esta noche», ordenó, mientras su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza prohibida. Se quitó la corona y las vestiduras reales. Se envolvió en una capa raída, como un mendigo cualquiera. Nadie debía saber que el rey de Israel buscaba a una bruja. La vergüenza quemaba, pero la necesidad era más fuerte. La noche lo esperaba. El camino a Endor era traicionero, lleno de riscos y sombras. Saúl avanzaba, con sus hombres detrás, sin antorchas para no ser vistos. Cada crujido en los arbustos lo hacía estremecerse. ¿Y si los filisteos los descubrían? ¿Y si Dios lo castigaba? La luna, pálida y cortante, iluminaba apenas el sendero. Saúl sentía el peso de su decisión, pero no había vuelta atrás. Endor estaba cerca, y con ella la esperanza de escuchar a Samuel, el profeta que una vez lo guió. Aunque fuera desde el más allá, en su mente las palabras de Samuel resonaban: «Obedece a Dios y vivirás». Pero Saúl no obedeció. Ahora el silencio de Dios era su castigo. ¿Podría una médium romper ese silencio? La pregunta lo atormentaba mientras las luces de Endor aparecían a lo lejos. La cueva de la médium era un rumor entre los soldados, un lugar donde los desesperados buscaban respuestas. Saúl sabía que estaba cruzando una línea. No solo ponía en riesgo su vida, sino su alma. Pero el miedo a la derrota era más grande. «Si Dios no habla, alguien más lo hará», murmuró, apretando la capa contra su pecho. Sus hombres intercambiaron miradas nerviosas, pero no se atrevieron a contradecirlo.
El rey estaba roto y ellos solo podían seguirlo hacia la oscuridad. La entrada de la cueva estaba oculta tras un matorral. Saúl respiró hondo, sintiendo el aire húmedo y frío. La médium vivía al margen de la ley, al margen de Dios. Y ahora, él, el rey, se arrastraba hacia ella, como un hombre sin fe. ¿Qué encontraría Saúl en esa cueva? ¿Respuestas o condena? La noche estaba llena de susurros, pero ninguno venía de Dios. La médium de Endor lo esperaba, y con ella un encuentro que cambiaría todo. ¿Qué hará Saúl cuando las sombras hablen? La noche envolvía a Saúl como un manto de sombras. Sus pasos crujían sobre la tierra seca, mientras el viento susurraba advertencias que no quiso escuchar. Disfrazado de mendigo, el rey de Israel avanzaba hacia Endor, hacia lo prohibido, buscando respuestas que Dios le había negado. Sus dos sirvientes lo seguían en silencio, sus rostros tensos bajo la luz plateada de la luna. El camino era angosto, flanqueado por rocas afiladas que parecían garras en la penumbra. Cada ruido los hacía detenerse, temiendo patrullas filisteas o la ira divina. Saúl apretaba la capa contra su cuerpo, ocultando su identidad. Su corazón latía con fuerza, no solo por el peligro, sino por la culpa. Él, que había expulsado a los adivinos, ahora buscaba uno. La ironía quemaba más que el frío de la noche. Endor apareció al fin, un puñado de casas apiñadas al pie de una colina. La cueva de la médium estaba apartada, oculta tras un velo de ramas secas. Los rumores decían que allí habitaba una mujer que hablaba con los muertos. Saúl tembló al pensarlo. Golpeó la entrada con mano insegura. Una voz áspera respondió desde dentro. ¿Quién eres? Saúl bajó la mirada temiendo que sus ojos lo delataran. Viajeros buscando ayuda, mintió, su voz disfrazada de humildad. La puerta se abrió con un chirrido inquietante. La médium era una figura menuda, envuelta en túnicas oscuras. Sus ojos, agudos como cuchillos, escrutaron a los tres hombres. La luz de una lámpara revelaba un rostro curtido, marcado por años de secretos. «No recibo extraños de noche», dijo desconfiada. Saúl dio un paso adelante, su voz firme pero baja. «Necesitamos que invoques un espíritu. Paga bien». Sacó una bolsa de monedas, robadas de su propio tesoro. La médium frunció el ceño, oliendo el peligro. «La adivinación está prohibida. ¿Quién eres realmente?» El rey sintió un nudo en la garganta. Si revelaba su identidad, ella podría denunciarlo, pero el tiempo apremiaba. «No preguntes mi nombre, invoca a Samuel, el profeta». La médium retrocedió, sus manos temblando. El nombre de Samuel no era cualquier nombre. «Samuel», susurró con un dejo de miedo. «Eso no es un juego, los muertos no siempre quieren hablar». Saúl insistió, su tono rozando la amenaza. «Hazlo, y vivirás». Los sirvientes intercambiaron miradas incómodos. La cueva parecía cerrarse sobre ellos. La médium los condujo al interior. El aire olía a hierbas quemadas y tierra húmeda. Velas parpadeaban, proyectando sombras que danzaban como espectros. Un altar improvisado, cubierto de runas extrañas, ocupaba el centro. Saúl sintió un escalofrío. ¿Estaba realmente listo? «Si esto sale mal, no será mi culpa», advirtió la mujer mientras preparaba un cuenco con aceites. Sus manos se movían con precisión, pero su rostro traicionaba miedo. Saúl la observaba, preguntándose si ella sabía más de lo que decía. Podía sentir su corona invisible. La médium comenzó a murmurar palabras en un idioma antiguo, casi olvidado. El aire se volvió pesado, como si la cueva contuviera la respiración. Saúl apretó los puños, esperando. ¿Y si Samuel no venía? ¿Y si Dios lo castigaba por este acto desesperado? Una ráfaga de viento apagó una vela. La médium se tensó, sus ojos fijos en el altar. «Algo viene»,
susurró, con voz quebrada. Saúl sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, o tal vez era su propio cuerpo. La oscuridad parecía viva, observándolos. —¿Quién eres? —preguntó la médium de nuevo, su voz ahora un grito contenido. Saúl no respondió. Ella lo miró fijamente, y por un instante pareció verlo. No al mendigo, sino al rey. Sus ojos se abrieron con terror. —¿Tú eres? —comenzó, pero calló. Saúl dio un paso hacia ella, su paciencia agotándose. —Invoca a Samuel. Ahora. La médium asintió, temblando, y retomó el ritual. Sus palabras se volvieron más rápidas, más urgentes. La cueva parecía vibrar, como si el mundo mismo estuviera a punto de romperse. El gancho estaba puesto. La médium, atrapada entre el miedo y el deber, comenzó a abrir una puerta al más allá. Saúl, al borde de lo prohibido, esperaba una respuesta. Pero, ¿qué precio pagaría por escuchar a los muertos? La noche aún no terminaba. La cueva de Endor vibraba con una energía extraña. La médium, con las manos temblorosas, vertía aceites en el altar, sus murmullos cada vez más rápidos. Saúl, envuelto en su capa, sentía el aire denso, como si el mundo contuviera el aliento. Algo estaba a punto de romperse. Las velas parpadearon, proyectando sombras que parecían moverse solas. La médium alzó la voz, invocando a Samuel con palabras antiguas. De pronto, un frío sobrenatural llenó la cueva. Saúl retrocedió, su corazón latiendo desbocado. Los sirvientes se miraron, aterrados, sin hablar. —¡Algo viene! —gritó la médium cayendo de rodillas. Sus ojos se abrieron con pánico puro. —No es un truco, no es mío. Saúl sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mujer, experta en engaños, estaba tan aterrorizada como él. Esto no era magia común. Una figura comenzó a formarse en el aire, difusa al principio, como niebla atrapada por la luz. Luego se solidificó. Un hombre anciano, envuelto en una túnica, con ojos que parecían atravesar el alma. Era Samuel. Pero no había calidez en su rostro, solo juicio. La médium se arrastró hacia atrás golpeando el altar. —¡Es él! ¡Samuel! —sollozó cubriéndose el rostro. Saúl, paralizado, no podía apartar la mirada. El profeta estaba allí, no por la magia de la mujer, sino por un poder mucho mayor. Dios mismo lo había permitido. —¿Por qué me has perturbado? —dijo Samuel, su voz como un trueno grave que resonó en la cueva. Saúl cayó de rodillas temblando. Era la voz que una vez lo guió, ahora cargada de reproche. Los sirvientes retrocedieron hasta la pared, sus rostros pálidos. —¡Dios me ha abandonado! —gritó Saúl con lágrimas en los ojos. —Los filisteos me atacarán, y no tengo respuestas. Dime qué hacer. Su voz era un ruego desesperado, pero los ojos de Samuel no mostraban piedad. El aire se volvió aún más frío, opresivo. Samuel alzó una mano señalando a Saúl. —¿Por qué me llamas si desobedeciste a Dios? Cada palabra era un golpe. Él te dio el trono y tú lo traicionaste. Ahora el reino será arrancado de tus manos. Saúl sintió que su corazón se detenía. La médium, aún en el suelo, observaba con horror. Nunca había visto algo así. Sus rituales eran trucos, ilusiones para engañar a los desesperados. Pero esto era real. Samuel no estaba bajo su control. La cueva parecía vibrar con la presencia del profeta. «Escucha tu destino», continuó Samuel, su voz implacable. «Mañana tú y tus hijos caerán en la batalla. Los filisteos triunfarán y tu linaje acabará». Saúl se desplomó, su rostro contra el suelo frío. La profecía era una sentencia de muerte, inapelable. La médium, recuperando algo de valor, se acercó a Saúl. «¿Qué has hecho?», susurró, más para sí misma. Ella no quería esto. Invocar a los muertos era su oficio, pero esto era un juicio divino.
Sus manos temblaban mientras miraba al rey destrozado. Samuel comenzó a desvanecerse, su figura disolviéndose como humo, pero sus últimas palabras quedaron grabadas en el aire. Dios ha hablado, y tú no escuchaste. La cueva quedó en silencio, salvo por los sollozos de Saúl que resonaban como un eco roto. La médium, todavía temblando, se acercó al altar. Las velas se habían apagado y la oscuridad parecía más densa. Saúl no se movía, su cuerpo hundido en el suelo. Los sirvientes, mudos de terror, no sabían qué hacer. El peso del juicio llenaba la cueva. «Levántate», dijo la médium con voz quebrada. Pero Saúl no respondió. Su mente estaba atrapada en las palabras de Samuel. Muerte, derrota, fin. Todo por lo que había luchado se desmoronaba. La cueva, testigo de su desesperación, parecía burlarse de él. ¿Qué podía hacer un rey condenado? La médium lo observaba, dividida entre el miedo y la compasión. Saúl, el hombre que había prohibido su oficio, ahora estaba a su merced. Pero la verdadera pregunta era, ¿qué haría él con las pocas horas que le quedaban? La cueva de Endor estaba en silencio, salvo por el eco de los sollozos de Saúl. El rey yacía en el suelo, destrozado por la profecía de Samuel. La médium, aún temblando, lo observaba. El aire, pesado y frío, parecía cargado con el peso de la condena divina. Saúl no se movía. Su rostro hundido en la tierra era una máscara de desesperación. Las palabras de Samuel resonaban en su mente. Mañana tú y tus hijos caerán. Los sirvientes, pegados a la pared, miraban al rey con miedo, sin atreverse a hablar. La médium se acercó, sus pasos vacilantes. Había invocado espíritus antes, pero nunca había sentido un poder así. «Levántate», dijo, con voz suave pero firme. Saúl no respondió. Su cuerpo, agotado por el terror, parecía incapaz de sostenerlo. La cueva era su tumba temporal. «No puedes quedarte así», insistió la mujer. Sus manos, aún marcadas por los aceites del ritual, temblaban ligeramente. Había visto al rey, aunque él lo negara, pero ahora no era un monarca, era un hombre roto, perdido en su propia condena. Ella sintió un extraño impulso. Se arrodilló junto a Saúl tocando su hombro. «No has comido en días. Si mueres aquí, no enfrentas nada». Sus palabras eran prácticas, casi maternales. Saúl alzó la vista, sus ojos vacíos. La ironía lo golpeó. Una bruja, una proscrita, le ofrecía consuelo. Los sirvientes, confundidos, se acercaron lentamente. «Señor, escucha a la mujer», murmuró uno con voz baja. Saúl los miró, como si los viera por primera vez. La cueva, iluminada apenas por una vela, parecía un refugio frágil contra la tormenta que se avecinaba. La médium se levantó y fue hacia un rincón. Sacó un pan duro, un poco de queso y un odre de vino. «No es mucho, pero te dará fuerza», dijo, colocando la comida frente a Saúl. Él la miró, incrédulo. ¿Por qué esta mujer lo ayudaba? Saúl tomó el pan con manos temblorosas. Cada bocado era un esfuerzo, como si tragara su propio fracaso. La médium lo observaba en silencio, sentada frente a él. Por un momento, la cueva no era un lugar de magia oscura, sino de humanidad inesperada. «¿Por qué haces esto?», preguntó Saúl, su voz áspera. La médium bajó la mirada. «He visto a hombres desesperados antes, no eres el primero». Sus palabras eran un eco de su propia vida, marginada, temida, pero aún capaz de compasión. Saúl no respondió. El silencio se rompió con el crujir de la leña que ella arrojó al fuego. Las llamas crecieron, proyectando sombras que danzaban en las paredes. Saúl comió lentamente, sintiendo el peso de cada miga. Era su última cena, y lo sabía. La muerte lo esperaba al amanecer. La médium habló de nuevo, su voz baja.
La batalla vendrá con la luz. Si vas a enfrentarla, hazlo con fuerza. Sus palabras no eran amables, pero sí honestas. Saúl asintió, aunque su corazón seguía hundido en las palabras de Samuel. Uno de los sirvientes, nervioso, miró hacia la entrada. «Debemos irnos, señor, los filisteos no esperan». Saúl no respondió de inmediato. Miró el pan en sus manos, un regalo de una mujer que, según sus propias leyes, debería estar muerta. «Gracias», murmuró, casi sin querer. La médium inclinó la cabeza, un gesto que mezclaba resignación y tristeza. Ella sabía que no podía salvarlo, nadie podía. Pero en ese momento, en esa cueva, le dio algo que Dios le había negado, un instante de humanidad. Saúl se levantó tambaleante. Sus sirvientes lo sostuvieron, sus rostros marcados por el miedo. La médium se quedó atrás, mirando las brasas. «El amanecer no miente», dijo, casi para sí misma. Saúl sintió un escalofrío. La batalla estaba cerca. La puerta de la cueva se abrió, dejando entrar el aire frío de la noche. Saúl, aún débil, dio un paso hacia afuera. La médium no lo siguió. Su papel había terminado, pero sus palabras resonaban. El amanecer traería la verdad. ¿Podría Saúl enfrentarlo? El cielo de Endor se teñía de gris mientras Saúl y sus sirvientes abandonaban la cueva. La noche, testigo de su transgresión, parecía burlarse con su silencio. El rey, aún débil, caminaba lentamente, cada paso un recordatorio de la profecía de Samuel. Muerte al amanecer. El sendero de regreso era un borrón de rocas y sombras. Saúl tropezaba, sostenido por sus hombres. Su mente vagaba entre recuerdos de gloria, el día que derrotó a los amalecitas cuando el pueblo lo aclamaba. Ahora, solo el eco de su fracaso lo acompañaba. «¿Por qué?», murmuró, mirando al cielo sin estrellas. Había sido ungido por Dios, guiado por Samuel. Pero su orgullo lo llevó a desobedecer, a ofrecer sacrificios prohibidos, a ignorar las advertencias. Cada decisión era una piedra en el camino que ahora lo aplastaba. Los sirvientes, callados, lo miraban con pena. Sabían que el rey estaba roto. Uno susurró: «Señor, aún puedes luchar». Saúl rió, un sonido amargo. «¿Luchar?», Samuel lo dijo. «Mañana caeré». La certeza de la profecía era una cadena alrededor de su corazón. El campamento israelita apareció a lo lejos, un puñado de tiendas bajo la luz tenue del alba. Los soldados dormían, ajenos al destino que se cernía. Saúl se detuvo, observando las fogatas apagadas. Todo lo que había construido se desmoronaba como cenizas. En su tienda, Saúl se sentó, solo. La corona, olvidada en un rincón, parecía burlarse de él. Recordó las palabras de Samuel: «El reino será arrancado de tus manos». Pensó en sus hijos, en Jonatán, su valiente primogénito. Ellos también pagarían por sus errores. La culpa lo consumía. Había prohibido la adivinación, expulsado a los hechiceros, jurado lealtad a Dios. Pero en su desesperación buscó respuestas en lo prohibido. La médium de Endor no era la culpable, él lo era. Había traicionado su fe y ahora pagaba el precio. Un cuerno sonó a lo lejos. Los filisteos estaban cerca. Saúl cerró los ojos imaginando el campo de batalla, lanzas brillando, carros rugiendo, sangre en la tierra. Su destino estaba escrito, pero aún así, una parte de él quería resistir, aunque fuera por orgullo. Se levantó y tomó su espada. Era pesada como si cargara el peso de sus pecados. «Si he de caer, que sea como rey», murmuró. Pero las palabras sonaban vacías. La profecía de Samuel no dejaba espacio para la esperanza. Solo quedaba la verdad. Un recuerdo lo golpeó, el día que Samuel lo ungió, cuando el Espíritu de Dios lo llenó. Había sentido paz, propósito. Ahora
solo sentía vacío. Buscar a la médium fue su último error, un intento vano de llenar el silencio que Dios le impuso como castigo. Los primeros rayos del sol tocaron el horizonte. Saúl salió de la tienda mirando a sus hombres. Sus rostros reflejaban miedo, pero también lealtad. «Preparad las armas», ordenó, con voz firme por primera vez en días. Si iba a morir, no sería como cobarde. El campamento cobró vida. Los soldados, ignorantes de la profecía, se alistaban con gritos de guerra. Saúl los observó, sabiendo que muchos no verían otro amanecer. La culpa lo apuñaló de nuevo. Él los había llevado a esta batalla condenada. Pensó en la médium, en su compasión inesperada. Una mujer rechazada por la sociedad mostró más humanidad que él, el rey. La ironía era cruel. Había buscado respuestas en lo prohibido y solo encontró la confirmación de su ruina. Dios había hablado, y él no escuchó. El sonido de los tambores filisteos retumbó en la distancia, cada golpe un latido hacia el fin. Saúl ajustó su armadura, sintiendo su peso como una sentencia. La batalla estaba a horas de distancia, y con ella el cumplimiento de la profecía. ¿Qué podía hacer un hombre condenado? El sol se alzaba sobre el valle de Jezreel, bañando el campamento israelita en una luz dorada que parecía burlarse de Saúl. Los tambores filisteos resonaban, cada golpe un eco de la profecía de Samuel. El rey, con la armadura puesta, sabía que este era su último día. Sus hombres se alineaban, sus rostros tensos pero decididos. Saúl los miró, sintiendo el peso de su lealtad. Jonatán, su hijo, estaba a su lado, con la espada lista. «Padre, lucharemos hasta el final», dijo. Saúl asintió, pero su corazón estaba roto por la verdad. El recuerdo de la cueva de Endor lo perseguía. La voz de Samuel, fría como la muerte, repetía: «Tú y tus hijos caerán». Saúl apretó su lanza, deseando que la fuerza de su juventud regresara, pero solo sentía cansancio, el peso de un reino perdido. Los filisteos avanzaron, una marea de armaduras y gritos. Las flechas llovieron, y el choque de espadas llenó el aire. Saúl luchó con furia, pero cada golpe era un recordatorio de su destino. Los cuerpos caían, y la sangre teñía la tierra de rojo. Jonatán fue el primero en caer, atravesado por una lanza. Saúl gritó, su voz ahogada por el rugido de la batalla. Sus otros hijos cayeron poco después, cumpliendo la profecía. El rey, herido, se apoyó en su lanza, mirando el cielo. Dios seguía en silencio. Rodeado por enemigos, Saúl supo que no había escape. «No dejaré que me capturen», murmuró. Con un último acto de orgullo, se arrojó sobre su propia espada. El rey de Israel, ungido por Dios, murió en el polvo, solo, como Samuel predijo. El campo quedó en silencio, salvo por el gemido de los heridos. Los filisteos, victoriosos, saquearon el campamento. La corona de Saúl, tirada en la tierra, fue pisoteada. Su reino, su legado, todo se desmoronó en un solo día, tal como fue anunciado. La noticia de la derrota llegó a Israel. El pueblo lloró, no solo por su rey, sino por la esperanza perdida. La médium de Endor, oculta en su cueva, nunca supo del todo el impacto de aquella noche. Pero su papel en la historia estaba escrito. Saúl había sido un hombre de promesas, elegido, ungido, victorioso, pero su orgullo y su miedo lo llevaron a desobedecer. Buscó respuestas en lo prohibido y encontró solo juicio. Su vida era un espejo para todos. La fe en Dios no puede reemplazarse. La historia de Saúl no es solo sobre un rey caído, es una advertencia. Cuando el silencio de Dios pesa, la tentación de buscar atajos crece. Pero los caminos prohibidos, como la cueva de Endor, solo llevan a la ruina. La guía verdadera viene de la fe. ¿Dónde buscas respuestas cuando todo parece perdido? Saúl eligió la oscuridad.
y pagó el precio. Esta historia nos desafía a esperar, a confiar, incluso cuando el cielo calla, porque Dios, aunque silencioso, nunca está ausente. Su voluntad siempre prevalece. Gracias por acompañarnos en este viaje oscuro y profundo. Si esta historia te tocó, déjanos un comentario, comparte tus reflexiones. Suscríbete para más historias que despiertan el alma y dale like si quieres que sigamos explorando la Biblia. Nos vemos en las estrellas.